Hola chicos, hoy vamos a ver cómo desarrollar o cómo dibujar un diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre es una representación gráfica de todas las fuerzas externas que están aplicadas sobre un cuerpo o a las que está sometida un cuerpo. Una de esas fuerzas a las que están sometidas los cuerpos es precisamente el peso. ¿Qué es el peso? El peso es una fuerza que te atrae hacia el planeta donde estés. En nuestro caso, en nuestro planeta Tierra. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dibujar nuestro sistema de coordenadas cartesianas y en ese sistema vamos a estar dibujando todas las fuerzas externas a las que está sometida el cuerpo. Como referencia vamos a tener la superficie del plano sobre la cual está apoyado el cuerpo. Y esa misma dirección que tenga la superficie va a ser la dirección de nuestro eje X. Veamos. Como todo cuerpo está sometido a su propio peso, dibujamos primeramente el peso. El peso siempre es vertical y hacia abajo. Siempre el peso es vertical y con sentido hacia abajo. Entonces lo dibujamos en nuestro plano cartesiano y lo identificamos. Hay otra fuerza que está sobre este cuerpo. Es que recordemos la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton dice que toda fuerza de acción tiene una fuerza de reacción. Y precisamente esa otra fuerza que está aplicada a este cuerpo es la reacción del peso. Y a esa fuerza le llamamos la fuerza normal. ¿Qué es la fuerza normal? La fuerza normal es precisamente esa fuerza que aplica la superficie sobre el cuerpo que está siendo apoyado. Veamos un ejemplo. Tenemos esta caja. Entonces el plano está aplicando una fuerza hacia arriba perpendicular a la superficie, que en este caso es igual al peso. Veamos. Esa fuerza, que le llamamos normal, se dibuja de esta forma y se le pone N, se le llama fuerza normal. La fuerza normal siempre es perpendicular al plano sobre el cual se apoya el cuerpo. ¿Qué es perpendicular? Perpendicular es que forma un ángulo de 90 grados con la superficie en este caso. Esta sería nuestra fuerza normal. Y en este caso no hay ninguna otra fuerza aplicada sobre este cuerpo que podamos ver. Y este es el diagrama de cuerpo libre para esta masa. Vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre para este caso. Aquí se representa un techo, una cuerda y un cuerpo, una bola que está colgando del techo a través de esta cuerda. Vamos a dibujar nuestro plano cartesiano, eje Y. Aquí en el eje X no hay ninguna fuerza aplicada, no hay fuerzas laterales aplicadas a este cuerpo, solamente están aplicadas la fuerza del peso que va hacia abajo. Recordemos que el peso siempre es vertical y hacia abajo. Y hay una fuerza que es hacia arriba. En este caso también el cuerpo está en equilibrio, está estático. Esa fuerza hacia arriba no es la normal como en este caso, porque aquí no hay una superficie sobre la cual se apoya el cuerpo. Pero sí hay una fuerza que lo mantiene en equilibrio y que lo está sometiendo para que él no caiga. Y esa fuerza es la tensión de la cuerda. A esa fuerza le llamamos la tensión. Y esto va hacia arriba. Aquí vamos a dibujar entonces nuestro peso y la fuerza de la tensión. Y en este caso, este es el diagrama de cuerpo libre para este cuerpo. No hay ninguna otra fuerza. Pasemos con este otro de acá. Aquí se está representando dos superficies, una vertical que puede ser una pared
y esta otra superficie como una cuña que están sometiendo a esta esfera, una bola que está sostenida por estas dos superficies. Si no estuviera esta pared, ¿qué pasa con la bola? Pues sigue rodando hacia abajo. O sea que hay una fuerza que lo sostiene ahí. ¿Y qué pasaría si no estuviera esta superficie inclinada? Pues sigue hacia abajo por su propio peso. Entonces hay una fuerza de este lado que lo está sometiendo para que él permanezca en equilibrio en ese lugar. Hagamos entonces el diagrama de cuerpo libre para este caso. Veamos cuáles son las fuerzas que están aplicadas. Siempre que tenemos la fuerza de una superficie o una superficie de contacto con un cuerpo, allí hay una fuerza normal, una fuerza de reacción. Entonces, en este caso podemos decir que aquí hay una reacción a este cuerpo de esta forma, en este sentido y en esta dirección. Y aquí hay una fuerza en este sentido y en esta dirección. Esas son fuerzas normales, donde a este le voy a llamar la normal 1 y a este le voy a llamar la normal 2. Y estas fuerzas, recordemos que siempre son perpendiculares al plano sobre el cual está apoyado el cuerpo. Hay otra fuerza aplicada hacia abajo. ¿Cuál es? El peso de la bola. Y esa fuerza siempre es vertical y hacia abajo. Este es el peso. ¿Cómo dibujo yo esas fuerzas en el plano cartesiano? Pues coloco aquí a partir del origen las fuerzas. Este es el peso. Esta es la fuerza normal que se dirige en este sentido, la normal 1. Y esta la normal 2. Esta normal 2 debemos descomponerla, porque cuando nosotros vayamos a hacer sumatoria de fuerzas, solamente vamos a tomar en cuenta las fuerzas que están sobre el eje X o sobre el eje Y. Entonces esto tenemos que descomponerlo y buscar su componente en X y su componente en Y. ¿Cómo se hace? Pasando paralelas donde termina el vector al eje Y hasta donde corta al eje X. Y aquí tendríamos la componente X de la normal 2 en su componente X. Y la paralela al eje X hasta que corta al eje Y. Y aquí tendríamos la normal de 2 respecto del eje Y, o la componente Y. Vea que aquí tenemos un ángulo en cuestión. Este ángulo, que es el ángulo entre la horizontal y la superficie, este ángulo viene a ser igual a este ángulo. ¿Cómo llegamos a esta conclusión de que este es el ángulo alfa? Pues porque aquí tenemos un triángulo rectángulo, donde el ángulo recto es este. Veamos. Este es el ángulo recto. Este es el ángulo alfa. Aquí tenemos el eje Y, que es el verde, y aquí formamos un nuevo ángulo recto. Como este ángulo recto, si yo llamo a esto beta, a este ángulo de aquí, alfa más beta son ángulos complementarios porque suman 90 grados. Y nosotros sabemos entonces que este ángulo de aquí más este ángulo son 90 grados, por lo tanto este es alfa. Y como tenemos que esto es alfa, por ángulos opuestos esto también es alfa. Y aquí tenemos el ángulo en cuestión. Entonces, este es el diagrama de cuerpo libre para este caso. Son todas las fuerzas aplicadas. En los próximos videos vamos a estar viendo
cómo se hace la sumatoria de todas las fuerzas en el eje X y en el eje Y para poder realizar nuestros cálculos. Pasemos a este caso. Aquí tenemos dos cuerpos y recordemos que los diagramas de cuerpo libre se hacen para cada cuerpo. Voy a dibujar primero el diagrama de cuerpo libre para la masa 2, que es más sencillo. Solamente tenemos la tensión y el peso del cuerpo, porque no está sometido o no está sobre ninguna superficie. Entonces dibujamos el eje y en el eje X no hay fuerzas aplicadas. Entonces, hacia abajo tenemos el peso del cuerpo 2 y hacia arriba tenemos la tensión de la cuerda. Esta tensión es la misma tensión que va a tener el otro cuerpo, porque hablamos de la misma cuerda. Esta cuerda en cada punto de su recorrido va a tener la misma tensión. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de la masa 1. En este caso tenemos que el eje X va a ser paralelo al plano sobre el cual está apoyada la masa 1. Entonces tenemos lo siguiente. Todo cuerpo está sometido a su propio peso. Y el peso siempre, no importa la circunstancia, siempre va a ser vertical y hacia abajo. Este es el peso del cuerpo 1. La normal, porque hay un contacto entre un cuerpo y una superficie, va a ser siempre perpendicular a la superficie. Y como la superficie es nuestro eje X, entonces la normal, en este caso, está sobre el eje Y. Vamos a asumir que en este cuerpo no hay fuerzas de roce en esta superficie. Es un caso ideal. Pero sí hay una fuerza a la que está sometida el cuerpo, que es la fuerza de la tensión de la cuerda. Entonces, esa tensión en este caso viene hacia allá. Jala el cuerpo hacia este sentido, así como a la masa 2 lo jalaba hacia arriba. Esta tensión es esta misma tensión. Entonces tenemos lo siguiente. Aquí estaría esta tensión. Esta tensión es esta misma. En este caso, estas son todas las fuerzas aplicadas al cuerpo. Tenemos que descomponer el peso para que esté apoyado sobre el eje Y y sobre el eje X. Porque recuerden que cuando vayamos a hacer sumatoria de fuerzas solamente vamos a tomar en cuenta aquellas fuerzas que están sobre el eje X y sobre el eje Y. Veamos. Para descomponerlo pasamos paralelas, dibujando un rectángulo. Y tenemos, esta sería la componente X del peso 1. Y esta es la componente Y del peso 1. Este es entonces el diagrama de cuerpo libre. Este ángulo alfa, en este caso, es este ángulo de aquí. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el ángulo alfa, aquí está su complemento, y como aquí también hay 90 grados, el complemento de alfa es beta y el complemento de beta es alfa. Muy bien muchachos, estos son los diagramas de cuerpo libre. En el próximo video vamos a estar realizando sumatorias de fuerzas para que podamos realizar entonces los cálculos correspondientes. Muy bien muchachos, si te está quedando alguna duda, por favor coméntalo aquí abajo, pregúntame que con gusto en cuanto yo pueda te respondo. No dejes de dar tu like, comparte este video con tus amigos en tus redes sociales. Suscríbete a mi canal. Hasta luego.